Ya está el licenciado Alejandro Rojas aquí con nosotros. Vamos a hablar de luxación congénita de cadera y repercusión en adultos, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. ¿Qué tan común es esto? Afecta a un gran porcentaje de lo que son, más que todo las niñas, pero también se dan niños. Ujú. ¿Por qué el tema de repercusiones? Porque pasa muy seguido por diferentes motivos. Una maniobra incorrecta en el parto, partos no a término, o sea, toda digamos, una cuestión de, el nacimiento. Hay Ujú. distintas patologías, pero digamos, se da bastante común digamos, lo que sería el nacimiento. Y por ejemplo pasa, lo más común es en niñas, es un gran porcentaje. La etiología es desconocida, pero parece que se debe a un tema hormonal, a un tema constitucional. Normalmente los nenes, los bebés varoncitos, Sí. tienen el encéfalo más grande y el tronco más grande y la cadera más angosta. Entonces esto permite una mayor facilidad en el momento de la salida del canal de parto. Ajá. Mientras que la nena tiene un poco más de armonía. Sí. Por eso casi Siempre. siempre, es general. Por eso siempre se da más en nenas. No quiere decir que en nenes no, en nenes también se da, pero es menor la proporción. ¿Qué es lo que se pasa? Para explicarlo brevemente, la caderita es una esfera que contacta con una cavidad. Sí. Esto cuando recién nacemos es todo cartilaginoso. Ujú. Son puntos de calcificación bastante chiquititos y no está desarrollado completamente en el momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos creciendo, vamos caminando, vamos gateando, esto genera un tipo de presión, el hueso se adapta a la presión que soporta y va envolviendo esta cabecita del fémur. Bueno, entonces, si no se realiza correctamente, la calcificación de la cadera se realiza de manera errónea o incorrecta, predisponiendo a la persona que tenga luxación de cadera y en la adultez o en la vejez, artrosis de cadera. Esto es más importante porque queda predispuesto. Por ejemplo, Pero esto es fácilmente, digamos, diagnosticable, o puede llegar a ocurrir que si no ha sido tan grave, no se advierta a lo largo del desarrollo, el crecimiento, la adolescencia y la juventud hasta llegar, digamos, a la vida adulta. es fácilmente detectable, pero no se toma mucho en cuenta. Ujú. O sea, no es muy complicado detectarlo, pero por otro lado no se le da la importancia que más o menos se debe. En la mayoría de los casos, ¿no? Ujú. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos no se toma en cuenta que puede pasar. Yo traje unas diapositivas para mostrar las distintas maniobras que hacen los pediatras, los kinesiólogos. Vamos viendo. Estas, las que teníamos Esta recién. es la primera etapa de subluxación. Sí. Esta maniobra es para saber si hay un resalto y si la caderita se salta o vuelve a entrar en la cadera. Siempre se escucha como un clic, como un pequeño chasquido. Luego en la siguiente tenemos la otra maniobra que también se le hace. En la siguiente diapositiva tenemos la otra maniobra que se mide el tamaño, digamos, o la altura de las rodillas, que también ahí se puede realizar un diagnóstico de tiene una piernita más corta que otra, un fémur más corto que el otro. Entonces con esa maniobra, si no están a nivel, automáticamente se deduce que posiblemente tenga una subluxación de cadera. En la siguiente diapositiva se hace la otra maniobra, se ve lo otro que es más pliegue en una pierna que en otra. Ya con esto podemos deducir que la criatura, esto ya es más avanzado, está teniendo ya tuvo una luxación congénita de cadera y lamentablemente ya está padeciendo la sintomatología que es, digamos, una extremidad más corta que la otra. Claro. Luego tenemos ya una segunda etapa cuando ya el niño es más grande, se llama este signo se llama Trendelenburg. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas criaturas caminan como patos, así lo Sí, más referente. es verdad. Bueno, esto se debe a que tiene una inestabilidad en la cadera, una debilidad del glúteo medio, bueno, todo lo que viene aparejado con la patología. Hay personas grandes que también lo hacen. Sí, es posiblemente que estas personas han tenido ese problemita, no se haya detectado a tiempo y no se le haya hecho un tratamiento oportuno. Claro. ¿Qué quiere decir esto? No es malo, digamos, en la actualidad, pero posiblemente esa persona más adelante va a tener facilidad para tener o artrosis de cadera o algún problema de cadera, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Muchos chicos, por ejemplo, en el deporte más común es en el rugby o en deportes de contacto, han sentido esto que se le ha como querido salir la cadera. Si vamos a ser fisiológicamente correcto y anatómicamente correcto,
la cadera es muy difícil que se luxe. Es más probable que se te rompa el fémur u otra parte de la cadera que se salga. Esto, aparte de tener la parte ósea, tiene toda una parte cartilaginosa que produce una presión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay un agujero de oxígeno dentro de esa cavidad, no se va a salir bajo ninguna forma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A los chicos que hacen deporte de contacto, normalmente los golpean ahí, y si han tenido esta patología, es muy posible que tengan una subluxación de cadera. Esto no quiere decir que la cadera se le salga y no se le vuelva a poner, se le vuelve a colocar en el mismo lugar, pero se produce rotura de ligamento, rotura de cápsula articular, rotura de articulación, y en algunos casos queda como microfracturas que a la larga producen un tipo de callo óseo de manera incorrecta. ¿Por qué digo de manera incorrecta? Porque funcionalmente le quita movilidad, ya que se hace más grande la cavidad para limitar más el movimiento de la cadera. ¿Qué quiere decir? Que si una persona antes levantaba la pierna arriba de los 90 grados, después de esto no va a llegar a los 90 grados. Claro. Bueno, un montón de aspectos para tener en cuenta. La verdad que un tema que por ahí lo tomamos como irrelevante, como decís vos, pero que tiene sus serias consecuencias, ¿no? Ale, ¿cómo hacen para consultarte? Bien, mi número es 3875. Ahí está en pantalla, me parece. ¿Lo tengo en ¿Estaba pantalla? o no? Creo que sí. Bueno, a ver, decilo. El consultorio queda en Bolívar 95 y el número es 3875-293510. Buenísimo. Entonces, por cualquier duda, por favor, comunicarse, contactarse, no dejar pasar esto que de alguna manera se puede ir solucionando y que después, si no, tiene consecuencias que son más difíciles de revertir, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, gracias por venir. Nos vamos, nos despedimos, te agradecemos que hayas estado del otro lado y, por supuesto, te recordamos que la cita siempre es aquí a partir de las 16:30. Chau, chau.